Hola, en el video de hoy vamos a hablar de algo bastante interesante. Si recuerdan, hace no mucho vimos un video sobre el shadowing. Vamos a hablar de cómo leer libros en una lengua extranjera. Esto sirve para cualquier idioma, ¿ya? Siempre que estemos aprendiendo un idioma nuevo, leer es una de las mejores herramientas que podemos tener para aprender de todo. No solo vocabulario, sino que estructura. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón vamos a leer? Yo ya les adelanté un poco, pero como les decía, en cualquier idioma que nosotros estemos aprendiendo, obviamente tenemos que tener cierto conocimiento del lenguaje. No podemos iniciar si no sabemos nada. Y si por ejemplo es un idioma como el ruso, el japonés, el coreano, el mandarín, que necesitamos aprender la escritura, no podemos empezar si no sabemos lo básico, ¿ya? Entonces, ¿por qué leer en un idioma que estoy aprendiendo es una buena herramienta? Porque aquí yo ya veo el lenguaje aplicado en la vida diaria. No tengo que pensar en todo ese montón de reglas gramaticales que los idiomas tienen, y dependiendo del idioma, algunos van a parecer un poco más complicados que otros. De esta forma no nos vamos a sentir abrumados con todo el montón de reglas gramaticales. Dependiendo de cada idioma, algunos son un poco más complicados que otros. Entonces aquí ya lo vemos aplicado. Ya escojamos libros obviamente que no son de contexto educativo, que están hechos para que se aprenda la lengua, porque tienden a ser un poco más justamente para ese ambiente educativo, no un ambiente real. Entonces escojamos, por ejemplo, en japonés yo pongo mucho a mis alumnos a leer manga, y entre historias, cuentos tradicionales, ¿verdad?, que están hechos para niños cuando vamos iniciando. A medida que vamos avanzando, entonces podemos leer novelas, podemos leer cuentos, podemos leer haikus, etcétera, etcétera, dependiendo del nivel. Pero ahí ya podemos ver la lengua, cómo funciona, todo cómo van encajando las piezas de la gramática sin necesidad de que yo esté pensando en qué gramática es esta, cómo voy a decir tal cosa. No, ya aquí ya está aplicado y es como cuando nosotros empezamos a leer de pequeños. Vamos a ver entonces los tips. Este es un video bastante práctico, ¿verdad? Entonces vamos a ver tip número 1. Importantísimo, escoger un libro de nuestro nivel. Hay muchas veces que nosotros queremos volar y todavía no podemos caminar. Yo recuerdo que venía empezando a estudiar japonés y quise empezar a leer en japonés El Señor de los Anillos. Un gran error, muy difícil. Nunca había leído el libro y quererlo leer en japonés, avancé una parte, pero muy difícil. Muy difícil, no se los recomiendo si vienen empezando. Entonces hay que escoger un material que esté a nuestro nivel de lenguaje. Si somos principiantes, entonces no vayamos por algo muy complejo. Busquemos libros de lectura para niños. Por ejemplo, las fábulas de Esopo son muy buenas, que justamente están diseñadas para enseñar algo a los jóvenes, ¿no? Si estamos en intermedio, entonces podemos buscar una historia un poquito más elevada. Entonces así no nos vamos a sentir de nuevo abrumados porque no entendemos nada. Número 2. No busquemos todos los términos en el diccionario. ¿Por qué? Primero nos vamos a trazar un montón, lo que va a hacer que nuestra lectura no sea disfrutable, sino todo lo contrario, que sea frustrante. Entonces, cuando nosotros leemos en un idioma,
que venimos aprendiendo, no importa el nivel en el que estemos, siempre vamos a encontrar palabras que no vamos a conocer. Y eso está muy bien, porque quiere decir que vamos a aprender nuevas cosas. Pero si nos detenemos a buscar todas las palabras que no conozco, entonces yo no me estoy forzando a entender. Lo que queremos es entender. Nos forzamos a como adivinar, a tratar de entender las cosas por el contexto. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos eso, nos enfocamos en las ideas principales. ¿Sí? Y solo hay que buscar las palabras cuando realmente son fundamentales y yo no puedo inferir qué es lo que dice y no puedo entender todo el párrafo debido a eso. Ahí sí puedo buscar yo en el diccionario para poder entender la historia, pero solo si es absolutamente necesario. El tercero es marcar vocabulario clave, que tiene que ver con lo que estábamos hablando arriba. Esas palabras son importantes para mí. Entonces, recordemos que el libro que nosotros escojamos tiene que tener algo importante o interesante para mí, para que sea más fácil que yo me acuerde de las palabras. ¿De qué se acuerda uno? De las cosas que le dan risa, de las cosas que nos dan pena, de nuestros errores y de las cosas que nos gustan. Tratemos de cubrir alguna de las cosas cuando estemos leyendo, preferiblemente el que nos guste. Cuando a nosotros nos gusta algo o nos interesa, nos vamos a acordar. Entonces, todas esas palabras o temas que son así clave, marquémoslo, porque así nos vamos a aprender y cuando volvamos a ver el libro, porque ese es otro de los puntos, cuando volvamos a leer el libro nos vamos a acordar de qué significa. El siguiente punto es leer en voz alta. Es una manera muy buena de como mejorar la pronunciación y la comprensión. Leer en voz alta, aunque vayan a decir, mira, ¿qué le pasa a esa persona? Está loco, está loca. No pasa nada. Solamente estamos practicando, pero al mismo tiempo nos estamos escuchando nosotros y estamos viendo cómo están las palabras dentro de las oraciones. Al inicio, pues tal vez nos dé algo de pena, pero sí nos ayuda a construir fluidez en cuanto al ritmo. Ojo, ¿verdad? Fluidez en cuanto al ritmo de las palabras. El siguiente punto, tratemos de hacer que nuestras sesiones no sean tan extensas porque nos vamos a frustrar. Es bastante exhaustivo. Al inicio cansa bastante. Entonces tratemos de que nuestras sesiones, si son exclusivamente para eso, al inicio no sean tan largas. O tomémonos un descanso. Podemos utilizar el método de Pomodoro, ¿verdad? Que es cierto tiempo y después vamos a dar un descanso. A medida que nos vayamos sintiendo más cómodos, podemos aumentar el tiempo. Pero la idea principal es que siempre lo mantengamos de manera divertida. Entonces, si ya el libro nos atrapó, entonces podemos leer todo lo que podamos, pero al inicio tratemos de que no sea pero tan extenso. El siguiente punto es llevar a la par un diario. ¿Por qué? Porque ahí podemos escribir las oraciones que nos llaman la atención, podemos escribir oraciones o hacer oraciones con el vocabulario clave que yo encontré en los puntos anteriores, ¿verdad? Que tenemos ahí. Además de que escribir también nos ayuda a aprender el idioma. Entonces siempre es bueno tener un diario a la par para poder utilizar esas palabras con oraciones. Recordemos que el vocabulario es mejor si lo tenemos en contexto, no solo la palabra ahí volando, porque no la podemos anclar con nada y se me olvida. Entonces llevar un diario es una muy buena idea. El siguiente tip es volver a leer los libros que ya leí. Pero ¿cómo para qué? Bueno, primero nos da una idea general de qué está pasando, vamos a entender mucho más
de la trama, de la historia, porque ya lo leímos antes, ya tenemos una primera impresión. Ahora con el conocimiento nuevo que tenemos, podemos ir más allá y entender muchísimo más, entonces eso ayuda a la motivación. El siguiente punto es usar audiolibros. Esto es súper bueno, porque mientras estamos leyendo, estamos escuchando a la persona que es nativa de ese idioma, igual no necesariamente alguien nativo, ¿verdad? Porque podemos utilizar cualquier audiolibro leído por alguien que pueda hablar el idioma. Cuando hacemos eso, entonces vamos a ir interiorizando el lenguaje, lo que hace que sea todavía más divertido. De nuevo, les recomiendo mis podcasts. Ahí están divididos por principiantes y por intermedios. Y el último punto, seamos realistas. No esperemos de más, no nos exijamos de más. A veces, como les decía, queremos volar y no podemos caminar. Entonces hay que mantenernos siempre bien los pies en la tierra y saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer y que sean alcanzables. ¿Para qué? Para que sigamos motivados y entonces nos sintamos de nuevo abrumados, y cuando estamos abrumados ya no queremos hacer absolutamente nada. Recordemos que el fin principal de esta actividad es divertirnos y aprender en el proceso para que veamos el idioma de otra manera y podamos ir mejorando todavía más. En el sitio, en el blog, se los voy a dejar listado en la cajita de descripción. Van a ver de manera escrita más específico los tips que les acabo de decir, para que lo puedan anotar también en su diario. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden darle like y suscribirse al canal. Bye bye.